estimados participantes de Derecho Administrativo 1 o Derecho Administrativo General, la idea es pues, iniciar el estudio de esta materia, de este campo del derecho, que está relacionado sobre todo con el estudio de la forma del ejercicio del poder dentro de desde la administración pública, a través de la administración pública, en la concepción de un Estado democrático. ¿Cómo se maneja el poder? Por eso se puede entender, ante muchas definiciones del derecho administrativo que puedan existir, la definición fundamental es que el derecho administrativo es el derecho del poder. Y como yo le decía, tengo muchos años diciéndole a los alumnos, ¿qué más interesante, qué más apasionante puede ser que el estudio del derecho que regula el ejercicio del poder? El estudio del poder es fundamental. De acuerdo con esto, entonces, el derecho administrativo, de acuerdo a una definición española, se trata del ordenamiento jurídico que va a regir respecto de la organización del Estado, de los servicios públicos y las relaciones del Estado con los ciudadanos. Es decir, aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, los medios y la forma de la actividad de la administración pública, así como las consiguientes relaciones jurídicas entre la administración pública y los sujetos. ¿Por qué se dice que entre la administración pública y los sujetos? ¿Por qué se dice? Porque fundamentalmente el Estado tomado en consideración como tal, no tiene una existencia física. El Estado en realidad es una ficción. Y es una ficción, un ente ideal que va a surgir solo con la única razón de suplir las necesidades de las personas. ¿Por qué se dice que suplir las necesidades de las personas? Bueno, pero se dice, bueno, pero el Estado, una de las funciones fundamentales es la seguridad y defensa de la nación. ¿Por qué? Porque precisamente la seguridad y defensa de la nación, la integridad territorial, el orden público interno es una de las grandes seguridad, de las grandes necesidades que deben que ostentan unas personas dentro de un estamento jurídico determinado, dentro de un Estado. Porque si las personas no tienen esa garantía de la seguridad, del correcto funcionamiento de los servicios públicos, del correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico tal cual está establecido, pues esas personas estarían en una situación de completo desvalimiento. Por eso, el Estado en realidad va a surgir, por ejemplo, en los casos de seguridad y defensa de la nación, va a surgir como un garante de esa seguridad y defensa, pero ¿para qué? En pro de las personas. Bueno, aprovecho, ya veo que se han conectado un par de personas, aprovecho para saludar, para darle la bienvenida a esta materia de Derecho Administrativo. Mi nombre es David Colina, ¿sí? Mi nombre es David Colina y pues soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada y doctor en Ciencias Gerenciales de esa misma universidad. Tengo muchos años dando esta cátedra de Derecho Administrativo y muchos años trabajando con la gente del Instituto de Estudios Superiores e Investigación y posgrado, también con la figura del Enlace Latinoamericano de Universidades. Hemos trabajado bastante este campo. Me gustaría saludar a los compañeros y pues, oírlos un momento para que sigamos luego con este estudio. El compañero Yasser, el compañero Jesús. Buenas tardes, profesor. Yasser Montiel, oficial de la Guardia Nacional. Estoy ahorita conectado desde La Guaira, estado La Guaira, a sus órdenes. Mucho gusto, señor Yasser. Profesor, buenas tardes. Jesús Vargas, soy ingeniero, contador público y soy doctor egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, de igual manera en innovaciones educativas. Y pues bueno, muy interesado en la asignatura
Y bueno, muchas gracias por esa instrucción, la cual pues seguro que me servirá de mucho para mi carrera. Pues gracias. Claro que sí, claro que sí. Tanto usted como Yasser van a nutrir mucho de esta materia porque pues, es fundamental para el estudio de las personas, el estudio del Estado y los vínculos que tenemos con el Estado y sobre todo las garantías y los derechos que tenemos ante la actuación del Estado. De repente uno dirá que en Venezuela se ha perdido un poco esa tradición digamos, del contencioso administrativo. En algún momento, en el contencioso administrativo, el 70% de las demandas, incluso el 90% de las demandas eran desestimadas. Y bueno, se hizo un estudio muy, digamos, muy numérico relacionado con eso y se desestimó un poco el ejercicio del contencioso administrativo. Pero también es necesario considerar que en ese caso no se tomó en cuenta, digamos, que muchas de las demandas eran desestimadas por fallas graves en la técnica jurídica de los operadores de justicia que la intentaban. Entonces también muchas demandas eran desestimadas porque las personas, los abogados que patrocinaban esas demandas, esgrimían un gran desconocimiento del derecho administrativo y derecho contencioso administrativo, lo que conllevaba pues sencillamente a que se iban a declarar sin lugar. Entonces, a veces se pudo pensar que existía algún tipo de política del Estado venezolano a darle la razón siempre a la administración pública en toda instancia. Algo de eso pudo haber, no digo que no, pero también debía considerarse que también hubo fallas en el estudio del derecho administrativo que determinaban que eso podía pasar así. Y eso, bueno, sigue pasando. En estos días hubo una sonada demanda en contra del instructivo de la UNAPRE, que también fue desestimada por lo que pude leer, porque pues no indicaron cuál era el acto administrativo impugnado, y eso es un error fundamental. O sea, un error, para decirlo en términos muy sencillos, se pelaron en el libro poquito del derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo es la rama del derecho que estudia la organización del Estado, los deberes y funciones del Estado y sus instituciones, sobre todo, en particular, el Poder Ejecutivo está vinculado a la administración pública como campo de estudio. Se refiere a todo lo concerniente al manejo del Estado y tiene un doble propósito. Primero, garantizar la eficacia de la administración pública a través de la regularización de su accionar, de su organización y de su accionar. Y a la par que garantiza la eficacia de la administración pública, también va a garantizar la regularidad y los derechos de las personas frente a la actuación del Estado. Porque si bien el Estado debe actuar de acuerdo con unos parámetros regulares, ¿sí? Esos parámetros regulares, de acuerdo con los cuales actúa el Estado, también deben tomarse en consideración en su estudio las garantías constitucionales establecidas en pro de las personas. Entonces, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela determina lo que es el debido proceso y obviamente el derecho a la defensa. Entonces, el artículo 49 tiene 8 numerales. Normalmente se piensa que el artículo 49 es fundamental y es básico solo en materia procesal penal, en materia penal. Pero ahora pregunto yo, me puede contestar cualquiera de ustedes dos. El artículo 49 solamente opera en cuanto a lo penal y no se aplica en materias administrativas. Supongamos, yo intento, qué sé yo, me van a sancionar, me van a hacer una sanción, una multa. Me van a clausurar el negocio por un par de días. Una multa que me impuso el SENA, algo así. No impera el artículo 49, impera en parte o si impera del todo.
Impera el artículo 49, profesor, por cuanto el artículo 49, según lo que establece la Constitución, garantiza el debido proceso en la ejecución en la ejecución de una actividad que ejerce un órgano de investigación penal. Ok, sí, claro, y dice el 49 claramente, dice, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Entonces, por tanto, la defensa y los derechos y la asistencia jurídica son derechos inviolables que en todo estado llegado de la investigación. Toda persona tiene se presume inocente mientras no se puede lo contrario, tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las garantías de vida y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente. Independientemente imparcial, cuando se dice que toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, ello no implica oír, no implica el acto físico o material de oírle a la persona cuando esta persona está es decir, oírle sus argumentos. Pero el oír los argumentos no es suficiente. Por ejemplo, para ir deslindando, cuando estamos hablando del derecho a ser oído, el derecho a ser oído implica que mis argumentos deben ser considerados, deben ser valorados en su totalidad y deben ser contestados en su totalidad. Si yo intento una acción ante la administración, una petición a la administración y la pido a la administración, le pido el petitorio 1, el petitorio 2, el petitorio 3 y el petitorio 4, es decir, pido 4 cosas, la administración puede ser que no me conceda las 4 cosas, puede ser que ni siquiera me conceda una, pero sí está obligada a darme respuesta al petitorio 1, 2, 3 y 4, es decir, a contestarme todo, porque el derecho a ser oído implica el derecho a que se consideren mis argumentos, el derecho a que se evacúen mis pruebas siempre y cuando yo demuestre la legalidad y la pertinencia de las mismas y está incluido ahí también el hecho de que se valoren mis pruebas y se derive de ella, de esa valoración, se derive las consecuencias correspondientes para la toma de la decisión final. Y eso se hace en el procedimiento administrativo. Ni siquiera estoy hablando de un proceso penal, estoy hablando de un procedimiento administrativo. Quiero decir con eso que en el caso del derecho administrativo es tan rigurosa la revisión de la legalidad de la actuación del Estado, es tan rigurosa o incluso más rigurosa, porque ya vamos a ver una referencia a un principio que va a determinar que los lapsos cuando uno se falla en un lapso, en un proceso, supongamos en el proceso civil, ya se declara la preclusión de la oportunidad procesal para intentar el ejercicio del derecho a la defensa. Pero cuando yo me equivoco o en un lapso, o se me vencen los lapsos en materia administrativa, no contencioso administrativa, impera otro principio que se llama el principio, ya se me olvidó, el principio antiformalista, ¿sí? Que ya vamos a hablar de él. Entonces, el derecho administrativo, como cualquier rama del derecho, tiene una serie de principios. Así, por ejemplo, como penal, impera el principio in dubio pro reo. En materia laboral impera el principio pro operario, ¿sí? Todo lo que favorece al trabajador. Y así, en materia administrativa, tenemos una serie de principios. Está el principio de interés general, porque se supone que la actividad administrativa, la actividad del Estado, expresada por medio de la administración pública, está destinada hacia el cumplimiento de fines de interés general. Existe el principio de separación de poderes, que va muy ligado con el principio de competencia y el principio de descentralización. El principio de separación de poderes que establece la especificidad de las funciones del Estado en cuanto a funciones las más básicas, legislativa, ejecutiva y judicial,
que determina que el ejercicio de esas competencias, por lo menos en el caso, el ejercicio de la jurisdicción, es específico y concreto de esa área, de ese poder en concreto, y está el principio de centralización, que conlleva a que no es posible concebir el Estado sin una distribución de funciones, porque el Estado en sí mismo, se dice la doctrina clásica, dice el Estado es uno solo, está centralizado y el poder no se divide. Pero si bien el poder del Estado, en términos teóricos, no se va a dividir, en términos prácticos sí hay que ir desgajando, separando competencias específicas del Estado para que éstas puedan ser ejercidas de manera eficiente. Porque supongamos que estamos en presencia del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Quién encarna la noción tradicional del Poder Ejecutivo Nacional? Obviamente, el presidente de la República. Pero entonces supongamos que el presidente de la República decide no descentralizar ni funcional ni territorialmente nada. Entonces, él asume todas las competencias. ¿Qué implica eso? Que si se me vence la cédula, yo tendría que ir a sacarla para que me la firme el presidente de la República. Que si hay una persona que se come una luz en un semáforo, pues tendría que venir el presidente de la República a ponerle la respectiva sanción y ejecutarla. Y si hay que remolcar pues también tendríamos, al menos el presidente de la República, ni siquiera gestionar, buscar la grúa y manejarla y llevársela. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la práctica no es posible concebir tampoco el Estado sin la existencia de la descentralización, y no es posible comprender el derecho administrativo sin la existencia de la descentralización. La descentralización se lleva a través de dos medios. ¿Cuáles son esos medios? La descentralización funcional y la descentralización territorial. Es decir, la descentralización territorial, la que implica llevar las competencias hacia los contextos territoriales concretos, y eso me va a llevar a una distribución horizontal del poder en nacional, estatal y municipal. Si bajamos un poco más, llegamos hasta el poder comunal, que no está dentro de la estructura tradicional. Pero bueno, pongamos nacional, estatal y municipal en el plano territorial. Pero también, si yo digo, bueno, voy a ejercer el poder estatal, entonces tengo un gobernador, voy a darle todo el poder al gobernador. Entonces, si yo no tengo todo el poder al gobernador, que tenga el poder de legislar y el poder de ejecutar las leyes dentro del Estado, tampoco puedo funcionar correctamente. Entonces yo luego empiezo a hacer una descentralización funcional. Entonces yo puedo hacer esa descentralización funcional tal como está previsto en las leyes, que digo, en el campo nacional, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder moral, que está conformado por la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General o el Ministerio Público. Entonces, esa es la descentralización que hace la ley, el ordenamiento jurídico, pero también yo puedo hacer descentralización funcional tomando en consideración la creación de entes autónomos, sobre todo institutos autónomos, que van a ejercer determinadas competencias, ¿no? Ciertos servicios también, servicios autónomos, pero sin personalidad jurídica, servicios como, por ejemplo, como el servicio, el CENIAT, el SAIME, el SAREN, el Instituto Nacional de Nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, eso me va a dejar ¿con qué idea? Me va a dejar con la idea de que el Estado venezolano tiene una estructura organizativa y que esa estructura organizativa compleja. Normalmente, cuando las clases son presenciales, yo realizo esta explicación por medio de la pizarra y allí vamos poco a poco dibujando, estudiando la estructura básica del Estado Nacional, solamente básica del Poder Ejecutivo
primero el Estado en términos generales y luego nos vamos al Poder Ejecutivo Nacional para demostrar, de acuerdo con la normativa jurídica, que el Estado venezolano tiene una estructura bastante compleja y que es necesario conocer esa estructura por dos razones. La primera, para saber cuál es el órgano que realmente tiene la competencia para resolver mi asunto. Y en segundo lugar, para determinar también cuando ya está hecho el mal, cuando yo necesito recurrir ante los tribunales, saber cuál era el órgano competente que forma parte de cuál sector de la estructura del Estado, para también saber yo cuál es el tribunal competente para yo realizar mis reclamos ante los órganos del Estado. No sé en este momento si los participantes desean hacer alguna intervención. De todas formas, les quiero explicar algo. Aquí en esta materia, pues sería bueno, sí, es bueno la participación, porque pues también el profesor tiende a aburrirse a hacer una perorata aquí sin sentido, no, sin final, y pues la colaboración de los participantes, pues me ayuda a direccionar también, nos ayuda a direccionar el tema hacia derroteros más prácticos, más concretos y que permitan una mayor comprensión. Entonces, no sé si de repente quiere decir algo, Jesús. No, profesor, realmente va muy clara su disertación. Vamos en buen orden. Más adelante quizás pues hay una cosita que tengo pendiente, pero la expreso a ver si al final la encerramos en lo que tenemos la idea. Sí, bueno, o sea, aquí en cualquier momento usted puede preguntar y no hay ningún problema por eso. Compañero Yasser, no sé si desea decir algo. No, hasta ahora todo bien, profesor. Estamos bien todavía, ¿sí? Listo, está muy bien. Sí. Bueno, entonces, lo que pasa es que esta materia es bastante amplia, bastante compleja y hay que ir entrando de a poquito, porque si no nos vamos a enredar. Porque imagínense, aquí vamos a estudiar, o debiéramos estudiar, los principios del derecho administrativo, la estructura del Estado, en términos sencillos, la estructura del Estado. Deberíamos estudiar la ley orgánica de la administración pública y los principios que la orientan. Dentro de esos principios, fundamental sobre todo el principio de competencia. Y dentro de la competencia vamos a estudiar la descentralización, la desconcentración y vamos a estudiar las desviaciones en las competencias, lo que se llama la delegación orgánica, la delegación intersubjetiva, la delegación de firma, la encomienda de gestión, que van a modificar en mucho la conformación del ejercicio de las competencias. Eso en esos términos generales, también porque pudiéramos entrar también a revisar el tema de los registros administrativos, que también está en la Ley Orgánica de la Administración Pública, y ese es solo el aperitivo para poder entrar al plato fuerte de esta materia, que es el estudio del acto administrativo, que es el centro de todo lo que vamos a estudiar, el acto administrativo, que es las manifestaciones de voluntad del Estado. ¿Cómo el Estado ejerce su competencia? A través de manifestaciones de voluntad cuyo ejercicio, cuya conformación está arreglada específicamente, bien por la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, con base en la Constitución también, y por las normas específicas que regulan cada materia. Bueno, entonces, para ir bajando un poco, también en esta materia vamos a ver cuál es una pregunta. Si estamos hablando de la forma en que el Estado va a ejercer sus competencias, ¿dónde estaría establecido en términos generales el principio fundamental para el ejercicio de esas competencias? Bueno, ¿dónde estaría? No, en la Constitución está establecido, pero ¿cuál sería el principio fundamental para el ejercicio de las competencias del Estado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo es la idea general? Para decir, bueno, el Estado va a ejercer sus competencias de acuerdo con... ¿Qué opinan? Los poderes nacionales. Sí, claro, los poderes nacionales, pero los poderes estatales
y municipales se van a guiar por lo mismo. ¿Qué sería ese mismo que los va a guiar a todos? La Constitución y las leyes de la República. Exactamente, artículo 137 de la Constitución. La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, los cuales deberán de sujetarse las actividades que realicen. El famoso principio de la legalidad, ¿sí? Eso me va a determinar que lo que puede hacer un órgano, lo que puede hacer un ente, ya vamos a la diferencia, bueno, yo creo que hay chance de ver la diferencia entre órgano y ente. Bueno, lo que puede hacer un órgano o un ente administrativo está definido por la ley. ¿Por qué? Porque existe una esfera de competencia. Así como yo dije que el presidente de la República no podía congregar en sí todas las competencias, porque era imposible. Entonces, el Estado, no digamos el presidente, el Estado va, que es uno solo, va separando competencias, llevándolas hacia otras instancias. Pero cuando dice, por ejemplo, en la materia de salubridad pública, ¿sí? Se la voy a dar y la salud y el control de la salubridad y de las medicinas, se la doy al Ministerio de Sanidad, ¿sí? Eso determina dos cosas. En forma positiva, desde el punto de vista positivo, el Ministerio de Sanidad es el competente para desarrollar esas atribuciones. Pero de manera negativa, el Ministerio de Sanidad no tiene otras atribuciones. Entonces, supongamos decir, yo voy a intentar pedir un permiso para, qué sé yo, un permiso para poner una venta en la feria, ¿sí? Un kiosco de artesanías en la feria. Bueno, yo voy a intentar al Ministerio de Sanidad porque el Ministerio de Sanidad, yo tengo un amigo allá y realmente me puede dar el permiso. El Ministerio de Sanidad no podría dar el permiso. Desde el punto de vista negativo, no tiene esas competencias, porque el hecho de que se establezca la Constitución y las leyes digan que él tiene esas competencias, ello también deriva de que no va a tener otras competencias. Entonces, ese principio de la legalidad, junto con el derecho, el debido proceso y el derecho a la defensa, son las principales garantías, primero, de la eficacia de la administración, pero en segundo lugar, no solo eso, la garantía de los administrados. Porque si yo estoy multado, estoy en un procedimiento por el CNA, debo entender que voy a defenderme ante el CNA. No tengo que ir al Ministerio del Interior y Justicia, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque esos ministerios no tienen competencia dentro de la ley específica. Es más, no debo ir ni siquiera a la Presidencia de la República, que se supone que en cuanto al Ejecutivo Nacional congregaría todas las funciones, sino debo ir ante el órgano específico que tiene esas funciones. Entonces, por eso, el primer principio fundamental en esa materia es el principio de la legalidad. Por ser esa la base fundamental que nos va a orientar, entonces el principio de la legalidad debe entenderse también, como en todas las materias de derecho, digamos, las fuentes del derecho. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Fundamentalmente, más allá de la jurisprudencia, más allá de la doctrina, más allá de la costumbre, que no es fuente del derecho administrativo, la fuente fundamental establecida en materia de derecho administrativo es la ley. La ley, entendiendo por ley la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entendiendo por ley las leyes orgánicas, entendiendo los decretos con rango, valor y fuerza de ley, entendiendo por ello las leyes especiales, entendiendo por ello también por ley los reglamentos, los decretos, las resoluciones y de ahí para abajo todos los actos administrativos, aplicando, por supuesto, la pirámide de Kelsen o la teoría de la formación del derecho posgrado de Standard, que es otro nombre que tiene esta teoría. Se aplica allí eso para dar respuesta a cuáles son las fuentes del derecho. Entonces, el derecho administrativo
pudiéramos decir que hay tantas derivaciones de derecho administrativo casi como competencia. Por entonces hay un derecho administrativo que va a establecer la organización del Estado. Hay una parte del derecho administrativo que va a establecer en la materia funcionarial un derecho administrativo que establece la parte adjetiva, es decir, la parte procedimental. Hay derecho administrativo ambiental, hay derecho administrativo urbanístico, hay derecho administrativo aduanero, hay derecho administrativo migratorio, hay derecho administrativo municipal, hay derecho administrativo en materia de contrataciones públicas, es decir, hay derecho administrativo para rato. Incluso hay una rama del derecho administrativo más novedosa, que es el derecho administrativo sancionador, que tiene un estudio bastante parecido al derecho penal, porque le forman parte de él las mismas garantías que existen para las otras ramas del derecho. Ya queda poco tiempo, entonces me gustaría hacer referencia a algo que me gustaría que fueran revisando, que es la ley orgánica de la administración pública. Porque en la ley orgánica de la administración pública vamos a encontrar algunos elementos fundamentales para el estudio del derecho administrativo. Ahí está previsto también, en el artículo 4 de esa ley, está previsto el principio de la legalidad de forma más extensa. Dice así: la administración pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de la legalidad. No solamente está hablando de las competencias, sino está hablando también de la organización. La organización también viene determinada por la legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias está sujeta a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y actos administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la ley. Dice formal y previamente, porque obviamente no me pueden regular a mí disposiciones posteriores al nacimiento de mi situación jurídica, en garantía y protección de las libertades públicas que conserva el régimen democrático, participativo y protagónico. Ahí encontramos un principio importante, las garantías que deben tener los administrados, el de resolver, la administración está obligada a resolver los asuntos, presentar las reclamaciones sobre el funcionamiento de la administración pública y el acceso a la información, que es fundamental. Los derechos de las personas, en el artículo 7, con respecto a la administración pública, la garantía del derecho de petición y oportuna respuesta, que ya lo veremos. Y aquí quería hacer referencia al principio de publicidad normativa, pero quería hacer referencia a otro principio, ya lo ubico, fundamental y decisivo dentro de nuestro estudio, que es el relacionado con la competencia. Vamos a ubicarlo por aquí. El principio de competencia, artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Toda competencia atribuida a los órganos y entes de la Administración Pública será de obligatorio cumplimiento. Eso quiere decir que el órgano y ente de la Administración Pública no puede decidir en qué caso ejerce su competencia, no puede decidir para quién ejerce su competencia, no puede decidir este sí y este no lo voy a decidir, este lo voy a dejar en el aire, este sí lo decido rápido y así, no. La competencia es obligatoria, es indelegable e improrrogable, entonces será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos establecidos. Es irrenunciable, indelegable, improrrogable y no puede ser relajada por convención alguna. Es decir, nosotros no podemos, por ejemplo, en materia laboral, someternos obligatoriamente al arbitraje en contra de las previsiones de la legislación laboral. Ni podemos tampoco decir, bueno, usted y yo vamos a hacer una urbanización, pero para construir las mejoras de esa urbanización vamos a someternos a un arbitraje y no nos vamos a someter para las modificaciones a que se vayamos a hacer ante las oficinas de urbanismo y de construcción e ingeniería del municipio, sino lo vamos a hacer ante un particular. No podrá ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes,
toda actividad realizada por un órgano o ente manifiestamente incompetente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se tendrán por inexistentes. Quienes dicten dichos actos serán responsables conforme a la ley sin que sirvan de excusas o órdenes superiores. Es decir, cuando estamos en ejercicio para hacer una actuación manifiestamente incompetente y le digan a uno, la autoridad superior le diga, no se preocupe, usted ejecuta lo que le estoy diciendo, que yo asumo la responsabilidad. Pues no, señor, la responsabilidad suya que está ejecutando, y aquí lo dice la ley, sin que le sirva de excusa órdenes superiores. En algunos casos, sobre todo en los casos de los militares, hay una excepción de obediencia debida. La orden es manifiestamente incompetente, pero claro, que tampoco que sea violatoria de los derechos humanos, y usted tiene la obligación de obedecer, pero pues notifica por escrito respecto de la ilegalidad, y eso pudiera relevarlo de la responsabilidad personal en esa materia. De ahí en adelante está el 27, asignación de competencias a la administración, sin determinación orgánica, el principio de jerarquía, el principio de descentralización funcional y el de descentralización territorial. Está en el 30, el principio de desconcentración funcional y territorial, las consecuencias de la desconcentración y la descentralización, es decir, qué pasa con esas competencias cuando se procede en esos casos, y lo que había dicho yo, el 33, las delegaciones, cuando es intersubjetiva o interorgánica, las limitaciones a esas delegaciones y las consecuencias de esas delegaciones. Nos llegaría hasta el artículo 37 de la. Pues lo que ocurre es que pues, en estos encuentros son bastante cortos, ya me queda algo más de un minuto y pues no nos da chance de ahondar en esto. No nos da chance de ahondar en esto y como digo, la materia es muy extensa. Voy haciendo lo que pueda. De todas formas, hoy debo subir, ya debería estar subiendo hoy o más tarde mañana en la mañana, las actividades y quedo a la orden de ustedes. Mi número es 0424-757-3750. Entonces me despido, compañeros, y quedamos pendientes de próximos encuentros en que podamos desarrollar un poco más y resolver las dudas. Gracias, profesor. Muchas gracias.